lo aceptamos, ¿sí? Que, bueno, entonces, la clase de hoy, la última que van a tener conmigo, va a ser sobre crisis cambiarias, ¿sí? Entonces, ustedes tienen una clase de práctica el sábado donde van a desarrollar en profundidad los modelos que vamos a plantear acá. Así que va a ser más que nada una clase introductoria, donde vamos a intentar setear como el marco conceptual dentro del cual eh, se van a mover estas teorías y qué tipo de fenómenos van a estar intentando explicar, ¿sí? Eh, bueno, bibliografía obligatoria es este capítulo 16 del libro de Gandolfo, ¿sí? Entiendo que debería estar ya subido el material en el campus, ¿sí? O en mi clase o en la clase de práctica. Creo que el texto está en inglés, no hay una traducción, pero bueno, entiendo que el sábado van a tener como una nota de clase, así que entre este capítulo, la nota de clase y estas dos clases, esta es la de práctica el sábado, debería estar cubierto todo el tema, ¿sí? Ok. Entonces, bibliografía obligatoria para la clase, bibliografía optativa, eh, leer los diarios, digamos, ¿no? Eh, hoy a la mañana cuando estaba pensando un poco en la clase, de ahora a la tarde, eh, y digo, Argentina es un laboratorio propio para pensar eh, siempre en términos de crisis cambiaria, es decir, la crisis cambiaria está a la vuelta de la esquina, todos los días, todo el tiempo. Eh, está este comentario bastante común que dice que si uno se va a Argentina 3 meses y vuelve a los 3 meses, le parece que todo distinto, que todo cambió. Ahora si se va 10 años y vuelve, le parece que todo está igual, que nada cambió. Y bueno, un poco de eso hay. Entonces, esta es la etapa del diario hoy, diario digital, ¿no? Creo que del ámbito financiero. Entonces, fíjense que eh, de las 6 principales noticias, 5, bueno, logró meterse hasta el COVID, pero 5 hablando del dólar, ¿ok? ¿Qué pasa con el dólar hoy? ¿Qué pasa con el dólar el viernes? ¿Qué pasa con el dólar después de las elecciones del domingo? ¿Sí? Y todo esto de alguna forma va a tener que ver con la clase de hoy, ¿sí? Si bien hoy necesariamente no estamos bajo un régimen de tipo de cambio fijo, estamos en un régimen similar, ¿verdad? Donde el Banco Central está intentando defender algún tipo de paridad, ¿sí? Y por fuera está teniendo ciertas presiones que le hacen lo más fácil, lo más difícil esta tarea. Entonces, relacionado a eso va a estar eh, destinada a la clase de hoy, ¿sí? Entonces, primer punto, bibliografía optativa. Abran ámbito financiero, abran el cronista, abran el economista, el diario que les guste, pero abran uno, ¿sí? Y lean. Si hay algo que no entienden, no importa, leanlo igual, ¿sí? Segundo punto, yo les mandé, de hecho, hice una publicación en el foro, ¿les llegó esta publicación que yo hice? Yo no sé bien todavía cómo funciona el foro, si le llega, si no. Eh, ¿Alguien lo vio al menos a esto? Sí, lo del seminario. Lo del seminario, sí. Bueno, no sé, ojalá alguno de ustedes haya podido ir. Este seminario empezó hoy y básicamente el seminario es un curso condensado en 2 clases de historia de las políticas de estabilización en Argentina. Es decir, es un panel de historia contada por sus propios
video, que esto va a quedar grabado. Ahora, mañana es un día particularmente importante porque se tratan todos los planes de estabilización, si se quiere, desde antes de la vuelta de la democracia, ¿sí? Hasta la actualidad. Entonces, en particular, solo para mencionar algunos, esta primera presentación de Hegel, estabilización en una economía de alta inflación, es básicamente, o se va a hablar básicamente, entiendo, de la clase de política de estabilización, creo que así se llama, que ustedes van a tener con Rami, no sé si este viernes o el miércoles que viene, ¿sí? Entonces esto básicamente, Calvo y Beck, ¿sí? O uno de los papers que se van a tratar es Calvo y Beck. Es decir, cómo estabilizar una economía con inflación crónica cuando el policymaker, es decir, el hacedor de política, tiene un problema de credibilidad, en el sentido de que al anunciar un plan de estabilización no le creen completamente respecto a que ese anuncio va a ser sostenible en el tiempo, ¿sí? Después vienen básicamente el plan de Bungiborn, que fue como el primer plan de estabilización previo al anuncio de la convertibilidad, ¿sí? Este plan de Roy y Rapanelli, que eran los economistas cabeza de este plan Bungiborn, se aplica durante los primeros años del gobierno de Menem, entonces también vale la pena mirarlo. El plan Bonex, plan de la convertibilidad, que bueno, entiendo que es, digamos, por cultura general, ustedes debieran tener bastante fresco, por haberlo escuchado, por sus pros, por sus contras, pero al menos uno sabe de qué se trató. El plan dual, de que, contado por Rem Lenikov, que es el ministro de Economía de ese momento, que básicamente lo que hizo fue salir de la convertibilidad, es decir, marcar la nueva paridad, esta de un peso, un dólar, 1,40 pesos, que es la paridad inicial con la que se sale de la convertibilidad, ¿sí? Después viene la Baña, primer gobierno kirchnerista, y finalmente llegamos a esto que se conoce como el Plan Macri, o este es el nombre que le pusieron, contado por Federico Sturzenegger, presidente del Banco Central. Parte de esto ya vimos en la clase del Three Equation Model, ¿sí? La segunda clase que tuvimos conmigo, el Three Equation Model, medio que hicimos un repaso de este plan. Pero bueno, sería interesante escuchar el relato de ese plan contado por uno de sus protagonistas, ¿no? Entonces digo, esta conferencia me parece una iniciativa excelente, sobre todo por el hecho de que todos los expositores y gran parte de los comentaristas, todos en algún momento fueron funcionarios, ¿sí? O estuvieron en del Ministerio de Economía, o estuvieron en el Banco Central en momentos claves de la historia reciente argentina. Y Argentina es un país donde es particularmente importante saber de historia, básicamente por el hecho de que la historia se repite constantemente, ¿sí? La historia argentina es pendular, y como les decía, siempre volvemos a discutir los mismos problemas. Y hoy estamos discutiendo estos mismos problemas, pensando de alguna forma en cuál podría ser un eventual plan de estabilización a partir del nuevo domingo, o en el 2023, o más adelante, pero en algún momento. Entonces digo, no quiero que un graduado de Macro 2, pero en particular un graduado de la UNLP, salga de la facultad y se reciba sin haber estudiado estos planes de estabilización, porque entender esto es entender la economía argentina, ¿sí? Así que de vuelta se los recomiendo. Espero que alguno de ustedes haya podido acceder hoy.
son jornadas que no van a haber nada de matemática, no va a haber un modelo. Entonces, digo, me parece súper interesante. Salvo que tengan un examen, si tienen una clase, si tienen una clase y les interesa la macro y les interesa la historia económica argentina, vayan. ¿Sí? Ok. Profe, Sí. una consulta. ¿Esto lo van a subir a YouTube después, al canal de la UCEMA? ¿Se sabe? No estoy seguro, Román, pero yo entiendo que sí, que en algún momento lo van a subir. De hecho, hoy había gente preguntando. Sí, debieran subirlo. No sé si la UCEMA tiene un canal de YouTube o dónde, pero sí. Digo, acá está el link. Es difícil copiar este link desde acá. No sé, yo todavía no subí la presentación, pero si no, en el foro está el link para registrarse, ponen un mail, le llega el link de Zoom y listo. ¿Sí? Perfecto. Entonces, como les decía, ¿de qué se va a tratar un poco la clase de hoy? Es básicamente hacer un repaso rápido por el marco conceptual de tres modelos de crisis cambiaria, ¿sí? Y básicamente cuando pensemos en crisis cambiarias, vamos a estar pensando en el caso en el cual una economía se encuentra bajo un régimen de tipo de cambio fijo, ¿sí? Recuerden, un régimen de tipo de cambio fijo era aquel en el cual la autoridad monetaria anunciaba un nivel deseado del tipo de cambio nominal y lo defendía. ¿Qué significaba que lo defendía? Bueno, que ante presiones a la apreciación o a la depreciación de dicho tipo de cambio, el Banco Central iba a intervenir comprando o vendiendo moneda extranjera dependiendo el caso, ¿sí? Entonces, los modelos de primera generación, segunda generación y tercera generación se van a referir al caso en el cual tenemos una autoridad monetaria que quiere defender una paridad fija y que distintas fuerzas endógenas u exógenas intentan sacar a la economía de ese equilibrio inicial con tipo de cambio fijo y llevarla a una situación donde se debe abandonar esa paridad, ¿sí? Ahora fíjense que quizás estos modelos de crisis cambiarias hayan quedado un poco desactualizados respecto a cuál es la práctica actual en cuanto al manejo de la política monetaria y cambiaria en los países desarrollados y emergentes. ¿Por qué? Bueno, recuerden que en la clase del Three Equation Model, una de las cosas que nosotros vimos es que hoy en día los países desarrollados y la mayoría de los países emergentes conducen la política monetaria bajo un esquema de metas de inflación, ¿verdad? ¿En qué consistía este esquema de meta de inflación? En un banco central que anuncia una tasa de inflación objetivo, ¿sí? E intenta alcanzar esa meta de inflación controlando la tasa de interés, ¿sí? El instrumento de política monetaria para alcanzar ese objetivo es la tasa de interés. Ahora, dado este escenario, en un régimen de metas de inflación puro, lo que suele suceder es que el tipo de cambio se deja flotar, ¿sí? ¿Qué significa que se deja flotar? Es que estamos en un régimen de tipo de cambio flexible, ¿sí? O en términos, si se quiere, de un modelo donde el tipo de cambio es endógeno, ¿sí? El Banco Central no interviene para defender una paridad fija del tipo de cambio, ¿ok? Esto en el esquema de inflation targeting puro. Ahora, uno tiene esquemas intermedios donde supongamos que somos Perú o que somos Uruguay, es decir, economías muy dolarizadas, donde la gente tiene activos en dólares, pero también tiene pasivos en dólares, ¿no? Entonces, ¿qué sucede si el tipo de cambio se mueve mucho? Bueno, no es solo que esto me va a pegar en las Expo y en las Impo, también me va a pegar por el canal de hoja de balance,
como suele llamarse, ¿no? Es decir, si yo tengo una deuda en dólares y el tipo de cambio pasa de 1 a 4, bueno, un problema para la estructura de pasivos de la economía. Entonces, en ese caso, el Banco Central tiene como objetivo primordial defender un objetivo de inflación, pero siempre está de reojo mirando qué pasa con el tipo de cambio. Más que el nivel de tipo de cambio, lo que le importa es la volatilidad. Es decir, si tuviéramos una función de pérdida, como el Tree Equation Model, ¿sí? ¿Ustedes recuerdan el Tree Equation Model? Nosotros teníamos algo como esto, ¿verdad? Es decir, al Banco Central no le gusta o no le agrada los desvíos de la inflación respecto de cierto objetivo y los desvíos del producto respecto de cierto nivel de pleno empleo del producto potencial. Ahora, pensando en el caso en el cual al Banco Central también le importan los movimientos del tipo de cambio, bueno, podríamos tener un tercer término donde llamémosle a esto, no sé si quiere, gamma, bueno, esto era beta me parece, donde al Banco Central además le importa los movimientos del tipo de cambio respecto a cierto objetivo. ¿Sí? Esto sí es el nivel, también podría tener en vez del nivel la tasa de evaluación, pero es el punto, ¿sí? Entonces, de vuelta, hoy en día, en general, tipo de cambio flexible o no se defiende explícitamente una paridad del tipo de cambio fijo, aunque igual se lo mire, en particular en economías dolarizadas, o en particular en economías en las cuales movimientos en los dólares tienen algún otro impacto. Por ejemplo, en la Argentina, cada vez que se mueve el dólar, se mueven las expectativas de inflación, ¿verdad? Entonces, el dólar, además de todas las funciones que cumple en todas las economías, es un coordinador de expectativas, ¿sí? Entonces, no es trivial qué sucede con el dólar en una economía como la nuestra. Ahora, ¿qué nos van a decir los modelos que vamos a estudiar hoy? Bueno, nos van a decir qué sucede cuando el Banco Central o el policymaker está defendiendo una determinada paridad del tipo de cambio. O básicamente, cómo resiste el Banco Central ataques para que abandone esa paridad del tipo de cambio fijo. ¿Sí? ¿Preguntas sobre esto? Ok. Entonces, modelos de primera generación. ¿Cuál es el paper base o fundacional de los modelos de primera generación? Bueno, está este paper de Flood and Garber, ¿sí? ¿Para qué lo pongo? Por si a alguien le interesa ir directamente a la fuente, pero si no, de todas formas, Gandolfo está bien explicado y bastante estilizado el modelo. Entonces, ¿qué objetivo tienen estos modelos de primera generación? Bueno, estudiar el colapso de régimen de tipo de cambio fijo, sí, como todos los modelos de crisis cambiarias de este estilo. Entonces, es un modelo en tiempo continuo, ¿sí? ¿Qué significa que el modelo esté en tiempo continuo? Básicamente que el intervalo es continuo entre menos infinito y más infinito, si se quiere, ¿no? Es decir, uno puede tomar una milésima del tiempo para estudiar el modelo, un instante, ¿sí? Versus modelos en tiempo discreto, donde en general yo lo que tengo es que estoy en un periodo 0 o 1 o 2, ¿sí? No hay una continuidad, hay saltos. ¿Sí? Hay previsión perfecta. Recuerden, previsión perfecta requería dos cosas. Expectativas racionales, pero en expectativas racionales los agentes podían cometer errores, ¿no? El tema es que esos errores no podían ser recurrentes. Bueno, si yo a una gente que tiene expectativas racionales les doy información perfecta, bueno,
tengo previsión perfecta. ¿Sí? Básicamente lo que espero es lo que sucede. ¿Sí? Y es un modelo lineal. ¿Ok? ¿Qué me permite hacer este modelo? Me permite calcular explícitamente el momento en el cual un sistema de tipo de cambio fijo colapsa. ¿Ok? Entonces, ¿qué intenta hacer? Examinar el momento del colapso del régimen de tipo de cambio fijo basándonos en fundamentos, en los fundamentals del mercado y en el comportamiento especulativo. Entonces, a lo largo de la clase de hoy, ustedes lo que van a ver es que vamos a hablar de los fundamentals. ¿Qué son los fundamentals de una economía? Bueno, los fundamentals de una economía son un conjunto de indicadores macroeconómicos, ¿sí? Que nos dan una primera aproximación al estado de una economía en un momento en particular, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos dentro de estos fundamentals? Bueno, uno puede tener la tasa de crecimiento del PBI, ¿sí? Uno puede tener la tasa de inflación, uno puede tener el déficit fiscal, uno puede tener el nivel de deuda sobre PBI, ¿sí? Uno puede tener la tasa de interés real, uno puede tener indicadores como el nivel de exportaciones sobre el stock de deuda, ¿sí? Entonces, supongamos que ustedes quieren analizar una economía X, de la que no conocemos mucho, es decir, yo puedo conocer mucho de Argentina, de Brasil, de Estados Unidos, pero estoy trabajando con un cliente y me dice, quiero hacer una inversión en Hungría, ¿no? Bueno, ¿qué sabemos de Hungría? Yo poco. Pero una primera aproximación a qué pasa en ese país, bueno, te miro. ¿A cuánto viene creciendo esa economía? ¿Cuál es la tasa de inflación? ¿En cuánto está el déficit fiscal, el déficit de cuenta corriente, nivel de deuda, la tasa de interés real? Y luego mirar esos indicadores. No es que conozco de pe a pa ese país, pero al menos puedo tener una idea de cómo se mueve o cómo se está moviendo esa economía. ¿Sí? Entonces, a esto nos vamos a referir a lo largo de la clase cada vez que hablemos de fundamentals. ¿Sí? Ok. Entonces, una de las cosas que va a permitir adicionalmente el modelo es desarrollar el concepto de precio sombra del tipo de cambio. Es algo que van a ver más en profundidad en la clase del sábado, clase práctica. Entonces, ¿cuáles van a ser las características generales de estos modelos de primera generación? Van a plantear el escenario donde hay un país pequeño y abierto, ¿sí? Recuerden, país pequeño y abierto quiere decir que hay libre movilidad de capitales, ¿sí? Que sea pequeño, lo que establece es que es tomador de precios en los mercados internacionales, ¿sí? Se va a cumplir la paridad del poder adquisitivo. Básicamente vamos a tener que los residentes del país van a tener acceso a 4 tipos de activos. Dinero doméstico, es decir, pesos, bonos domésticos, bonos en pesos, dinero extranjero, dólares, y bonos extranjeros, bonos en dólares. ¿Sí? 4 activos. Entonces, tenemos el problema de un gobierno que cuenta con un stock dado de moneda extranjera para mantener un determinado tipo de cambio. Es decir, hoy el Banco Central cuenta con 50.000 millones de reservas, ¿sí? Entonces, con eso debe defender un determinado tipo de cambio, ¿sí? Entonces, el dinero doméstico
así como los bonos, dominan al dinero externo, el cual no ofrece servicios monetarios a los residentes domésticos. Esto quiere decir que el dinero doméstico sirve para hacer transacciones en el país, pero no el dinero extranjero. Esto es como, quiero ir a tomar un café, ¿sí? O a comerme una hamburguesa al bar de la esquina y pagar en dólares. Bueno, no puedo hacerlo, ¿sí? Entonces, los residentes domésticos no tendrán dinero extranjero, ¿ok? Profe, le hago una consulta. Sí, No se puede dar que, o sea, esto es íntegramente un supuesto, porque nada, yo pienso que vas a pagar con dólares al supermercado o a un bar acá en Argentina, yo creo que te lo sacan de la mano. sí. Entonces, nada, No. ¿qué pasa en países como nosotros? ¿O es un supuesto muy rígido? No. Está muy bien la pregunta, Tomás. No, es un supuesto. De hecho, que no va a ser a lo relevante del modelo, así que este modelo es completamente aplicable a la Argentina. Si vos introducís la posibilidad de que la gente demande dinero doméstico y demande dinero extranjero, ¿sí? Uno lo que tiene que introducir en el modelo es un motivo por el cual uno también demanda dinero extranjero, ¿verdad? Ah, perfecto. Sí. Pero, digo, y hay un montón de ese tipo de modelos, si querés buscarlo, solo por curiosidad, el nombre es, digo, Calvo tiene varios papers sobre esto, es como sustituir, es como, hay cierto grado de sustituibilidad entre pesos y dólares, ¿sí? Entonces, uno también podría agregar eso, pero no va a ser relevante a los fines de las conclusiones. Digo, si agregamos esto, de que la gente también demanda moneda extranjera, como que los resultados finales o conclusiones del modelo podrían ser aún más, o sea, podrían exacerbarse en el caso donde la gente también demanda dólares, por ejemplo. Buenísimo, profe. Gracias. Bueno, ok. Entonces, bonos domésticos extranjeros son sustitutos perfectos, lo que quiere decir es que acá no hay una prima de riesgo, ¿ok? ¿Sí? Y se cumple la UIP, ¿ok? Entonces, digo, son supuestos estándares que hemos venido trabajando anteriormente. ¿Okay? Entonces, sí, yo les quería hacer una pregunta, pero no sé, ahora más adelante. Okay. Entonces, al gobierno podemos pensarlo básicamente como una entidad compuesta por dos sucursales, ¿sí? Entonces, una de estas sucursales es la sucursal fiscal, es decir, una parte del gobierno genera un déficit fiscal dado, ¿ok? La otra sucursal es la correspondiente al Banco Central, la cual emite dinero a través de operaciones de mercado abierto. Entonces, ¿cuál es la dinámica del modelo? Lo que sucede es que el Banco Central monetiza parte del déficit fiscal comprando bonos domésticos del gobierno, es decir, el gobierno o la parte fiscal del gobierno genera un déficit fiscal y para financiarlo le pide pesos al gobierno. ¿Sí? Le golpea la puerta al Banco Central y le dice necesito pesos para cubrir este agujero, porque la restricción presupuestaria se cumple siempre en todo tiempo y lugar. ¿Cómo hago para cerrar el gap? Bueno, el Banco Central le dice, ok, yo te doy el dinero, pero ¿qué me das a cambio? Bueno, te doy un bono que te voy a pagar con cierta tasa de interés en algún momento. ¿Okay? Entonces, esta es la dinámica. Además de eso, el Banco Central tiene que intervenir en el mercado cambiario para defender el tipo de cambio preestablecido. ¿Sí? Ahora, el requisito de financiar el déficit fiscal tiene prioridad. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que en una hipotética situación en la cual el Banco Central tiene que financiar un gran déficit fiscal, pero a su vez tiene muchas presiones para devaluar el tipo de cambio, siempre va a elegir el devaluar el tipo de cambio y no
decirle al gobierno, ¿por qué no bajás el déficit? Porque yo no te financio más, ¿sí? Entonces siempre financiar el déficit fiscal va a tener prioridad por sobre el objetivo cambiario. ¿Sí? Entonces, la inconsistencia entre estos dos objetivos contrapuestos van a llevar a que eventualmente el régimen de tipo de cambio se abandone. ¿Sí? Ahora fíjense que este modelo es similar, o planteémoslo de otra forma. Supongamos que estamos en un régimen, en una economía cerrada, ¿sí? Esta es pregunta y ya se los tomamos a esto, así que algunos de ustedes no van a tener que responder. Estamos en un caso de una economía cerrada, ¿sí? Tenemos una IS y una LM, inicialmente hay un equilibrio, ¿sí? No, perdón, estamos en una economía abierta. Inicialmente la IS y la LM están en equilibrio, la tasa de interés local es igual a la tasa de interés internacional, hay un dado nivel de producto de equilibrio, y yo hago una política fiscal expansiva bajo régimen de tipo de cambio fijo. ¿Qué sucede? O sea, estamos en una economía abierta con tipo de cambio fijo y hago una política fiscal expansiva. Aumenta G, ¿no? Se mueve la IS. ¿Se apreciaría el tipo de cambio? A ver, ¿cómo es la historia? Una política fiscal expansiva, entonces la IS se desplaza para arriba, eso va a aumentar la tasa de interés, y entonces aumenta la tasa de interés, tiene que apreciarse el tipo de cambio, o sea, entran capitales extranjeros, digamos. Sí. Muy bien, hasta ahí va muy bien, pero yo estoy... Entonces, no me gusta esa apreciación. ¿Qué hace el Banco Central? Entonces el Banco Central vende, vende dólares, digamos. O sea, como si hay una apreciación, ¿vende o compra? Compra. Compra, ¿no? Sí. ¿Y cuándo compra? Aumenta las reservas. Perfecto. Digamos. Y por el otro lado... Disminuye la base monetaria. O sea, Mira, vos tenés dólares y yo soy el Banco Central y yo te los compro. Sí. Y te doy pesos. Entonces, Sí. ¿qué pasa? Con M, aumenta. Aumenta, sí. ¿No? ¿Y qué se mueve? O sea, si aumenta la base monetaria, entonces. Está bien, pero ¿qué curva se mueve entonces ahora? La L. La L. ¿Para dónde? Para arriba. O sea, se desplaza para arriba, no, digamos, porque la M tiene pendiente. Se desplaza para afuera. A la derecha. Para la derecha. Para la derecha, ¿no? Entonces. Sí. Sin los gráficos es difícil, ¿vieron? Pero bueno. En un momento va a salir. Está muy bien igual. Entonces, tengo la IS, la LM, política fiscal expansiva. Se mueve la IS. Como dijo Clara, la tasa de interés local queda por encima de la tasa de interés internacional, bajo libre movilidad de capitales. Entran capitales, se empieza a apreciar el tipo de cambio, pero el Banco Central está defendiendo una determinada paridad, ¿no? El tipo de cambio. Entonces, ¿qué hace? Salgo a comprar dólares, ¿no? Inyecto dinero, y se desplaza la LM, hasta el punto donde todo se vuelve a equilibrar. ¿No? Sí, sí. Perfecto. Ahora, fíjense que esto siempre es posible hacerlo, dado que uno no está pensando nunca en qué sucede con el stock. Primero, no hay
recuerden que en el ISLM no hay una cuestión de preocupación respecto a qué sucede con el déficit fiscal, por ejemplo, qué sucede con el stock de reservas internacionales. ¿Por qué? Bueno, básicamente porque es un modelo sin stocks, ¿ok? Ahora, en este modelo de primera generación van a jugar un papel los stocks, ¿sí? Entonces justamente nos van a permitir analizar eso que en el ISLM queda un poco en el aire, ¿sí? Es decir, bueno, ¿qué sucede si el Banco Central tiene más o menos reservas? ¿Sí? Sí, sí, se entiende, profe. Ok. Entonces, déjenme, ustedes van a ver esto el sábado, pero me interesaría, si tenemos tiempo, como al menos introducirlos en las ecuaciones, ¿sí? Para que sea más ameno en la cuestión del sábado. Entonces, modelo de primera generación, ¿sí? Eso es los modelos de primera generación, como dijimos, T es continuo. ¿Ok? Ustedes están viendo una pantalla donde estoy escribiendo, ¿no? Sí, sí, la verdad. Perfecto. Entonces, la primera ecuación va a ser el equilibrio en el mercado de dinero. ¿Sí? Ahora, el equilibrio del mercado de dinero básicamente me va a decir que la oferta monetaria real es igual a la demanda de ese dinero. Y la demanda simplemente va a ser igual a una constante, a cero, y va a depender negativamente la tasa de interés. ¿Ok? Donde este parámetro A1 va a ser menor a cero. ¿Sí? ¿Qué va a ser la ecuación 2? Va a ser la paridad no cubierta de intereses, o UIP. ¿Sí? Me va a decir que la tasa de interés doméstica es igual a la tasa de interés internacional más la expectativa de devaluación. Fíjense que esto es medio confuso, que acá en el modelo de, como lo va a presentar Gandolfo, R minúscula es el tipo de cambio nominal, digamos. No es la tasa de interés real. Está la UIP. ¿Ok? Y fíjense que en general uno lo que tiene la UIP es la expectativa de devaluación. Pero, dado que estoy en un modelo con previsión perfecta, la tasa esperada de evaluación es igual a la tasa efectiva de evaluación o la tasa actual. ¿Sí? Entonces, tasa de interés nominal, la tasa de interés internacional, que la asumimos fija, por eso no depende del tiempo, y la tasa esperada de evaluación. ¿Okay? Ecuación 3. El stock de dinero. ¿Sí? Entonces esto básicamente me va a decir que la cantidad de dinero nominal en la economía es igual al valor de las reservas, el valor en moneda doméstica de las reservas internacionales, más el crédito doméstico. ¿Sí? Y acá la idea es básicamente que cuando se mueven las reservas internacionales, dado que estoy en un régimen de tipo de cambio fijo, se va a mover M, como charlamos recién. ¿Ok? ¿Sí? Cada vez que el Banco Central compra o vende reservas, también está generando un cambio en M. ¿Ok? Y por otro lado, vas a tener un cambio cuando cambie el crédito doméstico.
Y esto es el valor en moneda doméstica de las reservas internacionales. Esta va a ser la ecuación número 3. ¿Y? Ok, por otro lado lo que vamos a tener es que la evolución del crédito doméstico va a ser exógeno e igual a mu. ¿Ok? El crédito doméstico se mueve a una tasa mu exógena y esto va a ser el canal por el cual este modelo de primera generación va a introducir el financiamiento del gobierno. Financiamiento del déficit fiscal del gobierno. ¿Sí? La idea es que el Banco Central va a tener que mover la cantidad de dinero en la economía, ¿sí? Cuando se mueve el crédito doméstico, y este movimiento en el crédito doméstico va a ser exógeno y adjudicado al déficit fiscal del gobierno. Ok, y por último lo que vamos a tener es la PPP, paridad del poder adquisitivo, donde el nivel de precios domésticos va a ser igual a el tipo de cambio por los precios internacionales. ¿Sí? Y esto va a ser 5 y esto 4. ¿Ok? Entonces estas van a ser, digamos, las 5 ecuaciones básicas del modelo. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Puede explicar el 5 de vuelta? Sí, claro. El 5 es la paridad del poder adquisitivo. Que básicamente lo que te dice es que los precios en moneda doméstica de un bien en el extranjero son iguales al precio de ese bien en el extranjero multiplicado por el tipo de cambio. Dicho de otra forma, si una coca en el extranjero sale $1 y el tipo de cambio son 200 pesos por dólares, bueno, entonces el precio de esa coca en moneda doméstica es 200 pesos. ¿Sí? Gracias. Obviamente la PPP lo que está asumiendo implícitamente es que no hay ningún tipo de fricciones, de costos de transacción o de costos de llevar esta coca de Brasil a Argentina, ¿sí? Simplemente se asume que los precios se comportan de esta forma. ¿Sí? Ok. Perfecto. Una Entonces, pregunta, profe. sí, Disculpe la interrupción. no, por favor. ¿Acá en ningún lado está el stock de reservas o sí? Ya me perdí. Sí, acá. R es el valor en moneda doméstica de las reservas internacionales. Claro, bien, bien. Y la tasa de evaluación, perdón, la tasa de evaluación esperada la tomamos como exógena por Claro. ahora. Sí. Está bien, está bien. En realidad, es esto. La tasa de evaluación esperada, si querés, sería esto, ¿no? Pero son iguales, dado que hay previsión perfecta. Entonces, como hay previsión perfecta, lo que sucede es que básicamente la expectativa que yo tengo de X es igual a X. ¿Sí? Claro, claro. El modelo no, digamos, no le da una función a
a esa tasa de evaluación Exacto. esperada, digamos. Exacto. No hay Por error. ejemplo, se me ocurre que se la podría modelizar como una relación negativa con el stock de reservas, por ejemplo. Cuando el Banco Central se queda sin reservas, la Exacto. devaluación esperada cada vez más grande. Sí. Se me ocurre. Sí, Bien, bien. tiene todo el sentido. Pero acá lo que se es como es igual a la tasa actual de evaluación. Ahora vamos a ver que, dado que el tipo de cambio es fijo, hasta que se produce la devaluación, no va a jugar un rol demasiado grande. Ok, entonces, digo, ustedes van a resolver el modelo, yo solo quiero hacer como algunos comentarios como para simplificar o allanar el camino a lo que vayan a ver el sábado. Entonces, uno, dado que estemos en tipo de cambio fijo, el valor de el tipo de cambio es igual a R, ¿no? Es decir, si ustedes grafican esto, es algo así, ¿no? ¿Verdad? Sí, sí. Ok, entonces, ¿cómo es la tasa de evaluación? Acá. La tasa de evaluación es, si el tipo de cambio es constante, es cero. Exacto. ¿No? O sea, acuérdense que cuando ustedes trabajan en tiempo continuo, la tasa de crecimiento de una variable es x.t sobre xt, de la variable x, ¿no? ¿Sí? Entonces, como dice Gastón, si ustedes calculan la tasa de crecimiento de R igual a 2, ¿cuánto es? 0, 0, ¿no? Entonces, la tasa de devaluación, siempre que me mantengo en el régimen de tipo de cambio fijo, es 0. ¿Ok? Perfecto. Entonces, dicho esto, lo que sucede por paridad no cubierta de intereses es que la tasa de interés doméstica es igual a la tasa de interés internacional y a su vez es una constante, es decir, no se mueve en el tiempo. ¿Sí? Y lo que tenemos es que IT es igual a la tasa de interés internacional. ¿Por qué? Bueno, acuérdense que esto es la UIP, pero si esto es igual a 0, entonces la tasa de interés doméstica es igual a la tasa de interés internacional. ¿Eh? ¿Se ve eso? Sí, sí. Ok. Entonces, los precios son la tasa de evaluación por los precios internacionales. Perdón, el tipo de cambio. Pero el tipo de cambio fijo. Entonces los precios tampoco cambian, son constantes. ¿Sí? Como que todo se va simplificando bastante. Ok. 4. Las reservas internacionales, vamos a decir que se van a mover, ¿sí? Con el negativo de lo que se mueve el crédito doméstico. ¿Sí? Dicho de otra forma, cada vez que el gobierno tiene un déficit fiscal y ese déficit fiscal debe ser financiado por el gobierno, ¿sí? La forma de pagarlo es con pérdida de reservas internacionales. ¿Sí? Y Eso,
lo que tiene bastante lógica con lo que uno suele observar, es decir, empieza a aumentar el déficit fiscal, aumenta la cantidad de dinero en la economía, empieza a haber algún tipo de expectativa de devaluación, el Banco Central empieza a perder reservas para defender una paridad deseada de tipo de cambio. Entonces esto es como el canal que de alguna forma se va a estar intentando modelar. ¿Sí? Pero si los agentes son racionales, no debería presionar al tipo de cambio a que varíe la variabilidad de las reservas. ¿Cómo? A ver. En caso de que los agentes tengan expectativas racionales, Sí, por así que decirlo. las tienen. Claro, una variación de las reservas porque varía el déficit básicamente, no debería presionar a un movimiento en el tipo de cambio quizás. Bueno, en principio no, pero eso es lo que nos va a terminar diciendo el modelo, que sí. O sea, la idea es, si el Banco Central tiene inicialmente 50.000 millones de reservas, ¿no? Por poner un número, ¿no? O 100.000. Y está defendiendo un determinado tipo de cambio. Yo soy un agente con expectativas racionales y tengo toda la información y veo que hoy las reservas son 101, mañana son 100, hoy son 97. Bueno, eso no necesariamente va a generar expectativas de evaluación, ¿sí? Ahora, por debajo de cierto nivel, puede ser que sí la empiecen a generar. Hay como un quiebre de expectativas Exacto. en el que es el colapso, digamos. O sea, en 2018 pasó algo de eso. Creo, estoy hablando desde lo que conocemos de acá, ¿no? Sí, sí. No. Pero nada, se intentó, porque era, digamos, una flotación sucia que Sturzenegger estaba intentando anclar por el tipo de cambio, y pasó que hubo un quiebre de expectativas, como vimos nosotros en la última clase con vos, el 28 de diciembre de 2017, el famoso 28D. Exacto. Y en 2018 ocurrió el episodio de que el Banco Central perdió en muy poco tiempo casi 20.000 millones de dólares. Básicamente todo lo que puso arriba de la mesa se lo sacaron. Exacto. Y nada, bueno, eso fue un quiebre, digamos, de expectativas. Sí, digo, está relacionado y este modelo de alguna forma lo que nos intenta decir, y ahora cuando pasemos a los modelos de segunda generación, eso quizás va a quedar un poquito más claro. Los modelos de primera generación solo se concentran en los fundamentals. Lo que me dicen de alguna forma es, mira, aún en el caso donde ni siquiera los agentes no te creen, no tienen expectativa de evaluación, incluso en ese caso, puedes tener un ataque especulativo a tu tipo de cambio, ¿sí? Es decir, todas estas cuestiones expectativas medios que están como desplazadas, por eso hay predicción perfecta, pero sí van a entrar en juego en el modelo de segunda generación. Así que espérenme 5 o 10 minutos y vamos a volver ahí, ¿sí? Emilio, perdón, ¿podrías explicar de vuelta por qué el crédito interno provoca pérdidas de reservas internacionales? Sí, a ver, lo que el modelo dice es, básicamente, un aumento del crédito interno para financiar el déficit fiscal, ¿sí? Lo que te va a terminar generando es un aumento de M, ¿sí? El aumento de M. Entonces, este aumento de M, de alguna forma lo que te va a empezar a generar es tensión a la depreciación de tu moneda, ¿sí? Y para calmar esa depreciación de la moneda, el Banco Central va a tener que salir a vender dólares y captar esos pesos que están saliendo por otro lado por el déficit fiscal del gobierno. Esa es un poco como la intuición del modelo. ¿Sí? Bien, gracias Emilio. Perfecto, Federico. Ok, entonces, último punto que debería resaltar de acá es cuando sucede el tiempo del colapso. ¿Sí? Entonces, el tiempo teórico del colapso
Digo, ustedes después van a derivar esta ecuación, pero es básicamente, depende del nivel de reservas internacionales inicial y la tasa a la cual cambia el crédito doméstico, es decir, la tasa a la cual aumenta el déficit fiscal. Si quieren. Entonces ustedes fíjense que cuanto mayor sea el nivel de reservas internacionales, este tiempo del colapso se prolonga en el tiempo. Y por otro lado, cuanto mayor sea la tasa a la cual el gobierno se está endeudando, esto es una derivada negativa, ¿sí? O sea, estoy derivando esto con respecto a mu, el tiempo del colapso se acorta, ¿ok? Entonces, dicho de otra forma, imagínense que un banco central arranca sin reservas, bueno, como que es trivial, colapsás hoy, porque ¿cómo defender una paridad de tipo de cambio fijo cuando no tenés reservas? Que no con reserva cero, pero... Y esto se los dejo para que mañana lo vean en la presentación sobre el plan de la convertibilidad. El plan de la convertibilidad inicialmente fijó un tipo de cambio fijo por ley con un nivel de reservas internacionales no demasiado grande, ¿sí? Pero bueno, la respuesta mañana. Ok, entonces, este sería el tiempo del colapso, perdón, a nivel teórico. Sí, me pasó con el mouse. Opa. Ahí estamos. Ok, y el tiempo efectivo del colapso, es decir, cuando efectivamente se produce el colapso, va a ser Z, que es igual al nivel inicial de reservas internacionales, por alfa por mu sobre beta sobre mu, ¿ok? Ahora fíjense que si alfa, mu y beta son dos parámetros positivos, y lo son, lo que vamos a tener es que Z es menor a T. O sea, básicamente Z es igual a T menos alfa mu, no, alfa por beta, ¿no? R0 sobre mu es T, ¿sí? Entonces, Z es menor a T. ¿Y qué quiere decir? Que antes de llegar al punto en el cual las reservas son iguales a 0, hay un ataque especulativo. Es decir, ¿qué es que haya un ataque especulativo? Bueno, básicamente que todos salgan a correr al Banco Central a querer vender pesos y comprar moneda extranjera. ¿Sí? Es decir, los agentes, dado que son racionales, no esperan al punto en el cual el Banco Central se queda sin reservas, no, van antes a exigirle que o venda dólares o que deje flotar el tipo de cambio y por lo tanto abandone la paridad fija, ¿sí? Entonces esto es como uno de los resultados relevantes de este modelo, ¿sí? Emilio, perdón, lo que dice este modelo entonces es que con tipo de cambio fijo una expansión fiscal es contractiva, no expansiva como en el ISLM. Porque en el ISLM vos expandías la base monetaria y era expansivo, aumentabas el producto y mantenías la tasa. Claro. O sea, el punto, digo, a ver. El modelo quiere decir que en algún momento te quedas sin reservas y si Sí. se siguen el tema... Sí. Bien. Digo, está muy bien el punto ese, Federico. Es cierto que en el ISLM lo que pasa es que con tipo de cambio fijo puedes decir aumento G, bueno, y crece el producto. Mañana te levantás y decís, vamos a aumentar un poco más G, dale, aumenta el producto. Y así al infinito,
y nunca hay una preocupación, uno, ni por cómo se financia el déficit, ni dos, sobre qué pasa con las reservas del Banco Central. Pero sobre todo, no con las reservas, sino con el déficit, ¿no? Ahora, en este modelo, en realidad, si vos te pones a fijar, acá no aparece I en ningún momento, entonces, como que no se está modelando qué sucede con el nivel de producto. Ahora, en general, este tipo de episodios de crisis o de abandono de tipo de cambio fijo son contractivos, al menos en el corto plazo, ¿no? ¿Por qué? Bueno, básicamente porque generan mucha incertidumbre. Cuando hay incertidumbre, uno o pospone decisiones de consumo o pospone decisiones de inversión. Después uno puede pensar en todos los canales conocidos de por qué una devaluación puede ser contractiva, pero a priori sí. Aunque no es algo que esté modelado explícitamente en el modelo. ¿Sí? Gracias. Perfecto. Entonces, como conclusión de estos modelos de primera generación, que lo que hacen, bueno, explican las crisis cambiarias como resultado de una inconsistencia entre políticas domésticas, típicamente un déficit fiscal financiado con emisión monetaria y el deseo de mantener un tipo de cambio fijo. Es decir, el mensaje del paper es básicamente, si vos sos una economía que desea mantener una paridad fija del tipo de cambio, por X motivo, y tenés un banco central que persistentemente tiene que financiar con emisión monetaria un déficit fiscal creciente, eso no es sostenible en el tiempo. ¿Ok? Estos modelos, ¿cuáles son las virtudes, si se quiere? Bueno, muchas crisis presentan estas inconsistencias. Por ejemplo, Argentina 78-82, México 73-82. Segundo punto, la crisis ocurre antes del punto en que las reservas internacionales son cero. Es obvio que es un hecho que se observa en la realidad. ¿Sí? Esto que habíamos tocado en algún momento, no se requiere para predecir la crisis algún tipo de irracionalidad de los inversores o una conducta malévola por parte del mercado. Es decir, los fundamentos de la economía no funcionan, ok, en algún momento el régimen de tipo de cambio fijo se va a tener que abandonar. ¿Sí? Ahora, ¿qué problemas tiene esta teoría? Bueno, el comportamiento del gobierno, digamos que es algo mecánico. Es decir, no hay un problema de optimización detrás de esta actitud del gobierno de cada vez que se mueve el crédito doméstico por un cambio exógeno, perder reservas internacionales o ganarlas depende el signo de cómo se mueve el crédito doméstico, ¿sí? No estamos modelando el comportamiento del gobierno. Ahora, segundo punto, uno no puede explicar las crisis cambiarias en países con fundamentos sólidos, ¿sí? Es decir, uno no explica cómo entonces en países donde el Banco Central no financia el déficit fiscal o en países donde no hay déficit fiscal, de todas formas hay crisis cambiarias. Entonces, es una teoría que sirve para explicar algunos episodios, no todos. Por ejemplo, la crisis del tequila del 94, la crisis europea de los 90. ¿Sí? Es decir, que son episodios en los cuales países aparentemente con fundamentos sólidos entraron en una crisis de tipo de cambio, ¿no? Debieron abandonar una paridad fija de tipo de cambio. Entonces, frente a estos problemas
de los modelos de primera generación, emergen como alternativa los modelos de segunda generación. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son los dos papers, digamos, fundacionales acá? Este paper de Sachs y de Tornelli Velasco y el paper de Ostfeld, solo por si quieren de vuelta ir a la fuente fundamental de los mismos. Fuente fundamental. Ok. Entonces, me estoy quedando sin voz, chicos, perdón. ¿Cuáles son las características generales de estos modelos de segunda generación? Bueno, se modelan explícitamente los objetivos de las autoridades de política y las opciones disponibles para las autoridades. Es decir, no hay un comportamiento mecánico, sino que uno tiene un problema del policymaker con costos, con beneficios, donde se decide qué hacer en base a la comparación de estos costos y beneficios. ¿Ok? Entonces, lo que se plantea es que la defensa del tipo de cambio es una cuestión de trade-offs, ¿sí? Más que un simple asunto de vender moneda extranjera hasta el punto en que la reserva se agote, ¿sí? Es decir, hay un gobierno en que todo el tiempo está comparando costos y beneficios de mantener o de abandonar el tipo de cambio. Entonces, es el punto, el foco va a estar puesto en la comparación continua por parte del gobierno de los beneficios netos de dejar flotar el tipo de cambio versus defenderlo. Pero es un modelo no lineal. ¿Ok? ¿Y qué quiere decir que es un modelo no lineal? Que pueden existir equilibrios múltiples y crisis autogeneradas. ¿Sí? Esto de alguna forma podría explicar por qué países que aparentemente tienen fundamentos sólidos terminan teniendo una crisis de bien. ¿Ok? Ok. Chicos, ¿me esperan 2 minutos? Me voy a servir un toque de agua y ya volvemos. Son 19:13, tardo 2 minutos literal, ¿sí? Ya Que vengo. cronometramos, Emilio, tranqui. Dale. Bueno, ahora sí. Ahí estamos. Ok. Perfecto. Entonces, ¿en qué me había quedado? Estos van a ser modelos no lineales y por lo tanto que dan lugar a equilibrios múltiples. Que va a ser como la palabra clave en este tipo de modelos. ¿Sí? Digo,
A los economistas nos gustan bastante esto de tener un modelo con equilibrios múltiples. Básicamente porque a la hora de contrastar teoría y evidencia, uno tiene cierto grado de escape, ¿no? Es decir, puede fallar, pero uno de alguna forma escribió que podía fallar, ¿sí? Con un modelo de equilibrios múltiples uno prácticamente puede explicar todo. Pero bueno, no es el caso. En particular, este tipo de modelos vale que tengan equilibrios múltiples. Pero no siempre es bueno que los modelos tengan equilibrios múltiples, digamos, ¿no? Porque si no es como difícil. O al menos si hay equilibrios múltiples es interesante que haya parámetros que permitan identificar bajo qué condiciones o bajo qué valores paramétricos uno está en un equilibrio o en el otro. Pero bueno, simple aclaración. Ok. Y por último, los fundamentals no son irrelevantes. Es decir, el grado de fundamentals determina el rango de posibles equilibrios, pero no son lo único que determina hacia dónde va la economía. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son algunos de los ingredientes principales? Debe haber una razón por la cual el gobierno quisiera defender el tipo de cambio. ¿Sí? Obviamente una razón por la cual el gobierno quiere abandonar el tipo de cambio. El costo de defender el tipo de cambio es creciente en las expectativas de los agentes de que el mismo será abandonado. Es decir, ¿qué quiere decir esto? Bueno, básicamente, si todos esperan que el tipo de cambio esté en 250 pesos por dólares, bueno, el Banco Central le va a ser cada vez más difícil defender esa paridad si todos piensan que va a estar ahí. Distinto es si algunos piensan que va a estar en 200, otros va a estar en 180. Bueno, es más fácil defender el tipo de cambio en un escenario donde no todos están señalando hacia el mismo lado. ¿Ok? Entonces, punto 1 y punto 2 lo que hacen es que generar para el gobierno un trade-off, ¿sí? Hay costos de mantener el tipo de cambio, pero también hay beneficios. Bueno, la forma de definirme por un lado o por el otro es mediante un análisis de costo-beneficio. No un FODA, como dirían los administradores, pero bueno, similar. Entonces, el punto 3 lo que genera es una lógica circular que caracteriza una crisis, es decir, en general los inversores o cualquier persona que compra dólares o vende dólares, abandona una moneda porque espera que la misma se devalúe, ¿no? ¿Por qué me paso de pesos a dólares? Bueno, porque espero que el tipo de cambio pase de 180 a 200, ¿sí? ¿Y eso qué hace? Bueno, que el peso valga menos, o que el dólar en términos de pesos valga más. Ahora, gran parte de la presión para que dicha moneda se devalúe viene de la poca confianza en los inversores. Es decir, los inversores tienen poca confianza porque piensan que se va a devaluar, pero la moneda se devalúa porque nadie cree en esa moneda. Entonces tenemos como esta dinámica circular de que está primero, luego la gallina, ¿sí? Bueno, eso va a estar presente en el modelo. Entonces, el estado de los fundamentals determina la existencia y multiplicidad de equilibrios, ¿sí? En los modelos de primera generación, los fundamentals son consistentes con la fijación del tipo de cambio fijo en el largo plazo o son inconsistentes. Es decir, en los modelos de primera generación, si los fundamentals son buenos, no se abandona el régimen de tipo de cambio fijo. Si los fundamentals son malos, entonces se abandona el régimen de tipo de cambio fijo, ¿sí? Ahora,
esto es válido también en los modelos de segunda generación para valores extremos de los fundamentals. Es decir, si los fundamentals de una economía son muy, muy malos, se abandona el tipo de cambio fijo. Si los fundamentals son muy, muy buenos, no se abandona el régimen de tipo de cambio fijo. Ahora, ¿qué sucede cuando hay una gama intermedia de valores de estos fundamentals? Algunos son buenos, algunos son malos, o no tan malos, o no tan buenos. Bueno, ¿qué sucede en la ancha avenida del medio, digamos, ¿no? Bueno. Entonces, ¿qué sucede? Como decíamos, si no son lo suficientemente sólidos como para hacer imposible un ataque exitoso, ni tan débiles como para hacer este ataque inevitable. Entonces, lo que va a suceder es que las expectativas de los inversores o especuladores determinarán en qué equilibrio vamos a terminar. ¿Sí? Entonces, algo de esto podemos ver en el modelo. ¿Sí? Entonces, de vuelta, ¿qué hora es? Estamos ahí, pero llegamos. Entonces, preguntas hasta acá, de los modelos de segunda generación. ¿Alguna? ¿No? Ok. Entonces, modelos de segunda generación. Tiki. Tiempo discreto, ¿sí? Entonces, 0, 1, 2. Vamos a tener de vuelta una economía pequeña y abierta, ¿sí? Entonces, algo que no estaba presente y que ya dijimos en los modelos de primera generación es que vamos a modelar explícitamente el problema del policymaker, ¿sí? Entonces, vamos a tener un policymaker que va a minimizar una función de pérdida, ¿sí? Donde le van a molestar dos cosas a este policymaker, ¿sí? Al policymaker le va a molestar una tasa real de devaluación, ¿sí? Básicamente le va a molestar cuando el tipo de cambio se mueve, es decir, cuando hay una devaluación. Esto entonces es la tasa real de devaluación. Y por otro lado le va a molestar cobrar impuestos, ¿sí? ¿Por qué motivo? Bueno, lo dejo a su criterio, digamos. El modelo no lo explicita, pero digamos que el hecho de que en un régimen de tipo de cambio fijo me moleste que el tipo de cambio fijo se esté evaluando tiene sentido, porque va en contra de las razones por las cuales impuse un tipo de cambio fijo. El hecho de tener que cobrar mayores impuestos es básicamente porque a ningún gobierno le gusta cobrar mayores impuestos porque sí, ¿sí? Porque al votante mediano no le gusta que le cobren más impuestos, digamos, ¿no? Podría ser la respuesta más simple, más naif de todas, pero es la que uno puede encontrarle para darle sentido al modelo, ¿sí? Profesor, Sí. una duda, ¿por qué está un medio adelante? Hoy estaba preguntándome eso. ¿Sabes por qué? Porque dado que uno está minimizando con respecto a X y a Pi,
como que cuando uno tome condiciones de primer orden y derive, por ejemplo, contra pi, contra x, como que el 2 va a bajar y como entiendo yo para que no me queden 2 dando vuelta y como que la solución sea más elegante, pero simplemente por eso. Ah, perfecto, gracias. Sí, digo, lo que importa es este alfa en realidad, que es lo que va a ponderar cuánto me importa la tasa de evaluación versus x, pero entiendo que por eso. Ok, entonces, esta función de pérdida la voy a minimizar sujeto a una restricción que va a ser la restricción presupuestaria del gobierno, que va a estar dada por R por B igual a xt más pi por, perdón, teta por pi menos pi esperado. ¿Sí? Entonces, siempre que tenga una restricción presupuestaria, piensen en términos de usos y fuentes. Es decir, usos es para qué uso los ingresos, fuentes de dónde consigo estos ingresos. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, ¿qué va a ser R? R va a ser la tasa de interés. ¿Qué va a ser B? Va a ser la deuda del gobierno. Entonces, R por B van a ser los servicios de la deuda. ¿Sí? Por otro lado, tengo que X, como dijimos, son los impuestos. Y la diferencia entre la tasa de evaluación y la tasa esperada de evaluación va a ser lo que se conoce como impuesto inflacionario. ¿Sí? Es decir, es la idea de que cada vez que el gobierno emite dinero, bueno, obtiene cierto ingreso por hacerlo. Entonces, como decíamos, si estos son los servicios de la deuda, estos son los usos, ¿y de dónde consigo el ingreso? Yo gobierno, bueno, básicamente de dos lugares. O cobro más impuestos o cobro más impuesto inflacionario. ¿Sí? Ok. Ahí estamos. Ok. Entonces, ¿qué va a hacer el gobierno en cada momento del tiempo? Va a comparar la pérdida de estar en un régimen de tipo de cambio flexible versus la pérdida de estar en un régimen de tipo de cambio fijo más un costo que debo pagar por devaluar. ¿Sí? Entonces, esta es la comparación que va a estar haciendo todo el tiempo el gobierno. ¿Sí? ¿Cuál es la pérdida por estar en un tipo de cambio, en un régimen de tipo de cambio flexible? ¿Cuál es la pérdida por estar en un régimen de tipo de cambio fijo? ¿Sí? Ahora ustedes van a resolver el modelo, pero digamos que lo más importante, ¿sí? Va a ser esto. ¿Sí? Ahora les voy a decir qué es. Copien, y cuando copien, ahí hablamos. ¿Sí?
Ok. ¿Estamos? ¿Sí? Bueno, asumo que sí. Entonces, ¿qué es esto? R por BT, como dijimos, son los servicios de la deuda. ¿Sí? Es la deuda del gobierno o lo que tiene que pagar el gobierno de deuda más, más intereses. Es decir, R puede ser interpretado como 1 más R. Entonces, en general, lo que está teniendo en cuenta es lo que pago de principal más lo que pago de intereses por sobre el stock de deuda. ¿Ok? Entonces, el hecho que yo esté en uno o en otro equilibrio en el modelo me lo va a determinar la comparación entre cuál es el nivel de deuda del gobierno, ¿sí? Versus ciertos parámetros claves que de vuelta ustedes van a ver explícitamente cuando resuelvan el modelo el sábado, qué es lambda, qué es K, pero a fines de la intuición que yo quiero generar acá, no es relevante. ¿Sí? Entonces, básicamente va a haber 3 regiones en estos modelos de segunda generación. Esto es una línea, entonces RBT puede tomar un valor acá, 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 ¿sí? Nos estamos moviendo sobre una línea donde lambda por K y K están fijos y yo estoy moviendo la deuda dentro de estos posibles casilleros, ¿sí? ¿Eso se entiende? La variable que se está moviendo acá es R por BT. No es que este punto es R por BT. R por BT puede estar acá, acá, acá. ¿Sí? ¿Se entiende eso, chicos, sí o no? Sí, sí. Yo no vi el mouse que pusiste, pero supongo que es en cualquiera de credibilidad total, parcial o sin credibilidad, que puede estar RBT. Exacto. Ahí es donde se va a mover la deuda del gobierno. Pero lambda por K y K son cosas que están fijas. ¿Sí? Ok. Bueno, entonces, primer caso, la deuda del gobierno es menor a lambda por K, entonces básicamente voy a estar en este escenario. ¿Sí? ¿Qué sucede si R por BT está acá? Entonces, este es un escenario en el cual no se devalúa o no se abandona el régimen de tipo de cambio fijo. Es decir, R por BT de alguna forma viene a representar los fundamentos de la economía, que en este modelo simplificado están resumidos en cuál es el stock de deuda del gobierno. Entonces, lo que me está diciendo el modelo es que si el stock de deuda del gobierno es lo suficientemente bajo, y a su vez, si es más bajo que cierto umbral dado por lambda por K, que son parámetros, ¿sí? Entonces, no importa lo que suceda con las expectativas de los agentes, estamos en el equilibrio bueno, ¿sí? En el equilibrio en el cual los fundamentos de la economía son tan buenos que se mantiene el régimen de tipo de cambio fijo, ¿sí? Somos Alemania, no con la deuda, sino con los fundamentals en general, bueno, podemos mantener el tipo de cambio fijo. ¿Sí? Segundo punto. ¿Qué sucede si la deuda es mayor acá? Estamos acá, por ejemplo. ¿No? Bueno, si estamos en este escenario, donde el stock de deuda es mayor a este parámetro K, entonces se termina devaluando la moneda. ¿Sí? Los fundamentos de la economía son tan malos, el stock de deuda del gobierno es tan alto, que indefectiblemente, tarde o temprano, la paridad de tipo de cambio se tiene que abandonar. ¿Sí? Ahora, lo interesante es cuando nos encontramos en
este caso intermedio, ¿sí? En el cual la deuda del gobierno ni es tan baja ni es tan alta. Entonces, lo que va a determinar en este caso si se abandona o no se abandona el régimen de tipo de cambio fijo van a ser las expectativas, el comportamiento de los especuladores inversores. ¿Ok? Entonces, en este rango vamos a tener dos equilibrios posibles, ¿sí? ¿Cuál va a ser un primer equilibrio? Bueno, si la gente espera que no se devalúe, entonces efectivamente no se devalúa. ¿Sí? Es decir, si estoy en esta zona de credibilidad parcial y los agentes tienen expectativas respecto a que el tipo de cambio se va a mantener, entonces efectivamente se mantiene. ¿Sí? ¿Se puede decir que K son las expectativas? No. K y lambda Ok. son parámetros que van a depender de otros parámetros del modelo, básicamente de teta, de lambda, ¿sí? Creo, pero el SAR lo van a ver con profundidad, pero entiendo que no depende de las expectativas. Quizás sí, pero no estoy seguro. Gracias. Ok. Ok. Primer subequilibrio en esta región intermedia, ¿sí? Segundo equilibrio, subequilibrio posible es si la gente espera que se evalúe, entonces efectivamente se devalúa. ¿Sí? Esta es la idea de que, a ver, si todos pensamos que se va a devaluar y los fundamentals no son tan sólidos como para creer que no, entonces efectivamente se va a devaluar. Si los fundamentals no son demasiado sólidos, pero todos pensamos que el régimen puede sostenerse, entonces efectivamente no se devalúa. ¿Sí? Entonces fíjense que lo que me está diciendo este modelo, que tiene una conclusión bastante interesante, es que cuando hay credibilidad total o no hay credibilidad de ninguna forma, las expectativas no juegan un rol. ¿Sí? Dicho de otra forma, si sos Alemania o si sos Venezuela, bueno, las expectativas no juegan un rol relevante. Nadie se enoje por los ejemplos, pero es simplemente para contrastar una economía quizás sólida y una más débil en términos económicos. Ahora, si uno está en una situación intermedia, donde de vuelta los fundamentals no son tan sólidos y tampoco son tan malos, entonces ahí sí es posible que lo que la gente, los inversores, los especuladores piensen, los terminen llevando o al equilibrio bueno o al equilibrio malo. ¿Sí? Entonces, esta es como o el resultado clave del modelo. Profesor, yo me quedé con una duda ahí en el gráfico anterior. Sí. ¿Cómo sería, en cuanto a los tiempos? Sería, vos estás en credibilidad parcial, en donde las personas creen que se devalúa, en ponerle t igual a 3. ¿En t igual a 4 se devalúa o te vas desplazando hacia la derecha hasta que sucede la devaluación? En la línea sería, No, te no, vas no. hacia sin credibilidad. Es que fíjate que te quedás ahí, porque esto es como si fuera, no sé, pongámosle el número, ¿no? Imagínate que esto es 4. Cae 5
Y R por BT acá es 4,5. Y depende de R y del stock de deuda. Entonces como que ya estás ahí. El tema es que si te mantenés o no en el régimen de tipo de cambio fijo, lo que depende es este tipo de expectativas. Vos me preguntás si como que me iría a un régimen de sin credibilidad total. En realidad cambiaría el régimen en el medio, porque suponete que la tasa de evaluación sea positiva y por lo tanto abandonás el régimen de tipo de cambio fijo, entras en un nuevo régimen cambiario y todo se modifica ahí. O sea, Claro, perfecto. ¿sí? Buenísimo. Sí, sí. Igual no se puede ver el tiempo de colapso como en el modelo de primera generación, ¿no es cierto? ¿O sí? Entiendo que no. Y además esto está en tiempo discreto, así que entiendo que no. Porque para ver el tiempo de colapso tendría claro. que ser como el instante T, y para conocer un instante T, como que tiene que trabajar bueno, en tiempo continuo. Así que entiendo que no. Claro, está bien. Sí. Bueno, Emilio, te hago una consulta. sí. Porque el texto dice que se producirá la evaluación cuando las expectativas de evaluación sean lo suficientemente altas o la herencia de la deuda sea demasiado grande. Pero yo, Claro. por lo que entendí, si la herencia de deuda es demasiado grande, las expectativas están arrastradas por eso. O sea, no entiendo por qué. Si la deuda es baja, o sea, estamos en el periodo 1 o en la parte 1, ¿por qué tendrían expectativas de devaluación altas si la deuda es baja o la herencia de la deuda es baja? No, pero pará, ahí dice dos cosas. Se devalúa si las expectativas de evaluación son muy altas Sí, o la herencia de la deuda es grande. A ver, si la herencia de la deuda es grande, estamos acá. Ahora, sí. para que las expectativas altas de evaluación te genere una devaluación, se requiere mínimo nivel de... O sea, yo en este gráfico veo respecto de lo que es la deuda, pero no veo dónde están las expectativas en este gráfico. Solamente veo que si la deuda es mayor o no que algo, que no sé Sí. ni qué es el alfa y el lambda. el lambda y el K, sí. O sea, yo lo que veo acá es que si la deuda es baja o es alta, se va a devaluar o no, pero no veo dónde están metidas las expectativas en eso. ¿Se entiende? En ese gráfico. Sí. Bueno, Capaz que porque no leí el texto bien del todo también todavía, ¿no? no, pero digo, eso va a ser algo que resuelvan el sábado. Y entonces efectivamente las expectativas van a estar o en K o en lambda. Bien, solamente quería preguntarle a ver si era yo que no lo estaba viendo, pero por eso, o sea, veo lo de la deuda, no veo lo de las expectativas. Entiendo que con las expectativas todos pensemos y se evalúe, pero quiero decir que en esta explicación no veo las expectativas. Capaz lo estabas explicando y me puedes decir si están acá, che, por eso te preguntaba nada más. Pero, no, Ok, gracias. perfecto. Entonces, conclusiones de estos modelos de segunda generación. Primero permiten explicar como saltos discretos en el tipo de cambio, es decir, los agentes piensan que el equilibrio es uno y de pronto se da otro. Crisis pueden ocurrir por profecías autocumplidas, es esto de que si todos creen que habrá una crisis, la crisis ocurre. Las regiones de equilibrio múltiples se dan en situaciones intermedias. Si los fundamentales están muy bien, no hay crisis. Si están muy mal, hay crisis. Si son intermedios, ok, hay dos posibilidades. Entonces, quizás el mensaje de policy, también de este paper, es de alguna forma decir, en esta situación de credibilidad parcial, ¿sí?, hay un rol para el manejo de expectativas, hay un rol para el manejo de coordinar expectativas. Es decir, ¿quién puede coordinar expectativas en este escenario? Bueno, el encargado de hacerlo es el Banco Central o el gobierno, ¿verdad? ¿Cómo? Bueno,
comunicando qué se va a hacer, qué no se va a hacer, es decir, quiénes son los grandes jugadores en el mercado cambiario, es decir, si uno piensa en el escenario de 2018, había determinados fondos de inversión que eran los que al final del día movían el amperímetro. Entonces, en este tipo de situaciones donde uno está, o se ve, digo, en la realidad uno no sabe cuánto es lambda, cuánto es K, cuánto es, ¿sí? Pero cuando se presentan estas situaciones, y la del 2018 es una situación que podría de alguna forma, no exactamente, pero sí al menos intentarla pensar con este tipo de modelos, decir, ok, si yo estoy en una situación de credibilidad parcial, ¿por qué el output final fue una devaluación y no mantener ese tipo de cambio fijo? O no fijo, sino esa paridad de 20, 25 que inicialmente se había planteado, ¿sí? Entonces, en este escenario intermedio es donde uno dice, ok, hay un espacio para una intervención de política, ¿sí? Coordinar expectativas. Profe, yo tengo una consulta, si Sí. es posible. Sí, En un momento, en el texto, habla sobre, además de los equilibrios múltiples, por ahí es muy paga la pregunta, pero habla sobre resultados autocumplidos. ¿Un resultado autocumplido es cuando sí o sí tenés que evaluar, por ejemplo? ¿O a qué se refiere? Se refiere básicamente a que cuando vos estás en una situación de, por ejemplo, de credibilidad parcial, o esta situación Bien. intermedia, ¿sí? Sí. Si todo, en esa situación de credibilidad parcial, si todos esperamos que no se devalúe, entonces no se devalúa. Y si todos esperamos que sí se devalúe, efectivamente se devalúa. Es decir, autocumplida en el sentido de que sucede lo que uno espera que suceda. Ah, bien, porque en un momento, al final, dice que, por ahí es un tema de traducción, pero dice que a ningún nivel de deuda se pueden cumplir resultados autocumplidos. Que eso solo se da cuando es alta pero no demasiado, o cuando es baja pero no demasiado. Entonces capaz que se refiere a ese sector que habla solo de expectativas, que es lo que me decís vos, de credibilidad parcial. Claro, exacto. Bien. Es alta pero no tanto. Me hizo ruido cuando lo leí. Sí, Y como lo explicaste yo ahora, no me quedó entiendo que claro. es una cuestión de como, es alta pero no tan alta, es baja pero no tan baja sería. Y sí, es una situación intermedia. Tengo el párrafo acá, literal, son un par de frases, no sé si crees que te lo lea como para ver si me puedes dar una opinión, porque me quedó haciendo ruido. Bueno, a Porque ver. lo da como conclusión y como tener una conclusión a medias es medio... Pero es esta, a ver. Bueno, léelo, dale, a ver. Dice, el hecho de que por el mismo valor de la deuda acumulada pueden producirse un equilibrio racional autocumplido y sin devaluación, muestra que la crisis monetaria puede surgir independientemente de los fundamentos desalineados. También señala otra característica importante, que los resultados autocumplidos no pueden ocurrir en ningún nivel de deuda. Solo los niveles que son suficientemente altos, pero no demasiado altos, pueden dar lugar a estos resultados. A niveles de deuda demasiado altos, inevitablemente ocurrirá una devaluación, mientras que a niveles suficientemente bajos no producirá devaluación. Exacto. Lo que está en el medio, como que me hace ruido. ¿A qué se refiere con en ningún Todo nivel tiene de sentido deuda? ahí. Si querés, después lo charlamos, Pablo, pero para no retrasar la clase, pero Ah, no, sí, sí, obvio. todo tiene sentido ahí lo que dice. Bueno, cualquier cosa después de última, si podés te mando un correo, si no Dale, me sí, llega a quedar obvio. O claro. manda un mail. Dale, así no quiero tampoco sacar tiempo, de verdad. Bueno, Perfecto. muchas gracias. No, por favor. Ok, entonces. Bueno, modelo tercera generación. Bueno, esto lo van a ver en profundidad alzado. Simplemente quiero mencionar la motivación y no mucho más.
Entonces, ¿cuál es básicamente el fenómeno que intentan explicar esta crisis de tercera generación? Es la crisis del sudeste asiático del 97, ¿sí? Entonces, lo que sucede es que estos países, la crisis que se produce en el sudeste asiático, en muchos de estos países había superávit fiscal, ¿sí? Entonces, dado que hay superávit fiscal, uno puede pensar, ok, los fundamentals son sólidos, hay poco lugar para explicar esta crisis cambiaria con los modelos de primera generación. Ok. Adicionalmente, muchos de estos países crecían a tasas elevadas, había alta generación de empleo y la inflación era baja, más fundamentos sólidos. Lo que sí sucedía es que había déficit de cuenta corriente. ¿Ok? Entonces, de vuelta, los fundamentals son fuertes, poco lugar para los modelos de segunda generación. Es decir, uno lo que observa es estaríamos en la parte derecha de estos equilibrios de los modelos de segunda generación, ¿sí? Ahora, ¿por qué entonces efectivamente se genera esta devaluación? Bueno, y básicamente la idea va a ser el problema de las hojas de balance, ¿sí? Y el problema de las hojas de balance tiene que ver con que si yo tengo una economía que inicialmente está endeudada en moneda extranjera o que parte de gran parte de los pasivos de esa economía están en moneda extranjera, un movimiento del tipo de cambio puede generar ruido sobre esta estructura de pasivo de la economía y dar lugar a ciertas dinámicas que eventualmente van a generar el abandono de este régimen de tipo de cambio fijo. Pero, digo, me quedan 5 minutos, prefiero usar estos 5 minutos por si quedó alguna pregunta anterior y esto lo terminan de ver con Juan y con Nico el sábado, ¿sí? Yo respecto del texto, Emilio. Sí. Habla después de posibles modelos de cuarta generación y la crisis y demás. ¿La parte teórica entra hasta la explicación de los modelos de tercera generación? Sí, sí. Bien, perfecto. No. O sea, lo que dice crisis y eso que viene después ya no entra. O sea, no sé qué parte estás hablando, pero van a entrar modelos de primera, segunda y tercera generación. Dale, gracias. Ok. Bueno, chicos, no sé si hay alguna pregunta adicional. Si no, dejamos acá.